Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Agradezco mucho esta invitación al poder participar y sumarme a esta formación para delegados y delegadas de escuela, que me parece fundamental que tengan conocimiento de la legislación, porque son articuladores entre precisamente el territorio, que es en el cual están, y el asesoramiento legal. Me parece que así, con el conocimiento de la legislación por parte de los delegados, vamos a poder complementarnos utilizando toda la normativa vigente a este momento. También voy a ser acotada, digamos, en el tiempo que nos dieron para expresarnos, por eso voy a tomar tres leyes o decretos, digamos, que son los que me dijeron que pueden ser fundamentales para esta capacitación. Bueno, un poco decirles que todo lo que hace a la normativa docente lamentablemente está dispersa, no está codificada ni en un estatuto. Entonces, cada vez que se presenta una situación conflictiva, tenemos que recurrir a legislación dispersa, con lo cual esto genera a veces algunas cuestiones de incertidumbre o de que empecemos a asesorar por distintos lados, y por eso son tan importantes estos cursos de formación. Una para solucionar cuando se dé el conflicto y otra para prevenir que se dé el conflicto. Por eso digo, en cuanto a los delegados, esto de poder ser articuladores, dado que se encuentran en el territorio. Vamos a tomar un decreto, que es el 4174 del 2015, que reglamenta el trámite administrativo de la provincia de Santa Fe, que no es específico del sector docente, pero que es específico de la administración pública de la provincia de Santa Fe, y los trabajadores de la educación pertenecen a la administración pública de la provincia de Santa Fe como trabajadores, donde el empleador es el Estado, y esto es lo que diferencia a los empleados públicos del resto de los trabajadores. Vamos a hablar también de la ley 10.290 de disciplina docente del año 88, y ahí nos vamos a detener en por qué se deben conocer el resto de la legislación, tanto en los derechos como en las obligaciones, porque si no se cumplen, digamos, los deberes de gestión dentro de la comunidad educativa, aparece la ley de disciplina docente con las sanciones. Y vamos a hablar de responsabilidad civil en los establecimientos educativos, que está normado en un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que imagínense qué dispersa está la legislación de la docencia santafesina, que vamos a tocar tres normas, donde una es para todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, que es el reglamento administrativo, otra que es el régimen de disciplina docente, que es específicamente docente, y lo tercero que vamos a hablar es un código civil y comercial de la Nación, donde en un artículo refleja o regula la responsabilidad civil de los establecimientos educativos. También lo voy a hacer acotado y voy a hablar de ciertos aspectos de cada una de esta normativa
de acuerdo a los 20 años de experiencia que tengo en Santa Fe y a las consultas que me van realizando. Vamos a arrancar por el 4174 del 2015, que es el decreto reglamentario de las actuaciones administrativas de la provincia de Santa Fe. Aquí comúnmente viene la consulta de por qué aplicamos este decreto y no aplicamos la normativa específica de la legislación docente. Vamos a empezar. Yo no voy a leer artículos y no voy a pedir que se memoricen artículos tampoco, pero tampoco que la reglamentación esté guardada en un cajón sin uso. Es decir, simplemente nos tenemos que ubicar en el contexto y en la normativa. Los artículos de memoria, medios difíciles de aprender. En este caso, en este decreto, vamos a arrancar por uno de los últimos artículos, que es el artículo 98 del decreto, donde precisamente, que no lo voy a leer, dice que este decreto que reglamenta el procedimiento administrativo de la provincia de Santa Fe se va a utilizar o va a ser efectivo siempre y cuando no haya una normativa específica del ámbito que disponga lo contrario. Ahí tenemos nosotros normativa específica, ejemplo el 3029, del cual hablaba Adriana, que dispone plazos contrarios al reglamento administrativo de la provincia de Santa Fe. Entonces vamos a recurrir a la reglamentación específica y no al reglamento de la administración pública. Esto para que quede claro, porque a veces en la consulta es ¿y por qué recurrimos al 4174? ¿Y por qué es la ley de fondo? Es el reglamento de fondo de la administración pública de la provincia de Santa Fe. Entonces es el que nos va a fijar los parámetros generales. Ahora, si la docencia santafesina tiene una legislación específica, vamos a recurrir a la legislación específica. Y el reglamento nos va a servir de soporte. Vamos a ver dentro del reglamento, porque es muy difícil en tan poco tiempo verlo todo, como todos los reglamentos y todos los decretos se dividen en anexos, artículos y demás. Los invito a lecturas del fin de semana. Este decreto arranca por los principios. De los principios, y vuelvo a reiterar por las consultas que tengo a menudo, yo voy a marcar algunos. En el artículo 1 habla de los principios generales del derecho administrativo. Yo voy a marcar el inciso 7, por ejemplo, que sí lo tenemos que tener en cuenta, que es el informalismo en el derecho administrativo, que es el que rige las relaciones laborales entre el Estado y los empleados públicos. Y lo vamos a ver con un ejemplo, para que sea más claro. Cuando una docente o un docente o algún actor de la comunidad educativa ve que se le ha vulnerado un derecho y se están venciendo los plazos y presenta una notita, como dicen cuando llegan a la consulta, esa notita vale porque está suspendiendo los plazos por este principio de informalismo que es indubio pro administrado, es decir, siempre a favor del administrado. Después le daremos la forma legal, pero ya al presentar el reclamo, poniendo las cuestiones básicas como nombre, apellido, DNI y domicilio, ya está diciendo se me está vulnerando un derecho. Otro de los principios es el impulso de oficio, que está en el inciso 8 del artículo primero. Este impulso de oficio, ¿qué quiere decir? Que una vez presentado el reclamo, los plazos van corriendo sin necesidad de instarlos, sin necesidad de solicitarlo. Y por eso también el tema del pronto despacho, que yo entiendo a los delegados y delegadas seccionales
la insistencia con los prontos despachos. Pero la verdad que el pronto despacho es necesario cuando estamos llegando al año y la cuestión no se resolvió y tampoco está a resolución, porque ahí sí vamos a perder el derecho. Va a caducar la instancia, como se llama en la jerga legal. Pero en el mientras tanto, si el expediente se va moviendo y va pasando de oficina en oficina y le vamos haciendo un seguimiento, no hay necesidad de pronto despacho. Se puede ir hasta la oficina, se pueden llegar hasta la oficina y solicitar a ver en qué estado se encuentra el expediente. El inciso 12, dentro de los principios, es el principio de autotutela, que es muy frecuente la pregunta de: realicé un acto administrativo, el equipo directivo, realicé un acto administrativo, pero sé que lo hice mal o que cometí un error material involuntario y estoy vulnerando un derecho de un docente o no, pero me di cuenta que tiene un error. ¿Puedo retrotraerme sin reclamo alguno de ninguna parte perjudicada y realizar un acto administrativo nuevo que anule este acto administrativo viciado? Sí, puedo hacerlo. Esto es lo que decimos volver sobre el propio acto. Bueno, se llama principio de autotutela. Es decir, se puede, después de haber dictado un acto administrativo que entendamos que tiene algún vicio o que es nulo o que tiene algún error y estoy perjudicando, vulnerando algún derecho, volver sobre ese acto, dictar un nuevo acto administrativo y dejar sin efecto lo actuado. Hay diferentes maneras de hacerlo. Otra cuestión que tenemos dentro de este decreto son los términos. Los términos siempre son días hábiles laborales de la administración pública de la provincia de Santa Fe. Los términos empiezan a correr un día y terminan otro día. No terminan en horas, no terminan en días inhábiles, empiezan el día posterior a que me entero, es decir, posterior a lo que se me notifica, y termina el día posterior al vencimiento del plazo. Por eso decimos el llamado día de gracia, que en realidad en los plazos más comunes, que son 10 días hábiles, el día de gracia es el 11º. Y ahora sí, un pedido a los delegados y delegadas: cuando tengan un plazo que esté corriendo, como se le dice comúnmente, no esperemos al día 9, porque hay que dar una respuesta, hay que ver un expediente, hay que analizar y estudiar un caso. Entonces, cuando tengamos un plazo corriendo, sepamos que en principio, en su mayoría, salvo el 30-29, que tiene plazos mucho más acotados, ojo ahí, son 10 días hábiles administrativos que fenecen el día de gracia. El tema de las notificaciones. Las notificaciones siguen siendo las mismas que venían siendo hasta ahora. Las notificaciones tienen que ser fehacientes. Fehacientes quiere decir por escrito, con firma, que se pueda demostrar que está notificado. Lo que agrega el decreto 4174 del 2015 es la notificación electrónica. Y aquí va un pedido casi súplica. La notificación electrónica no es el WhatsApp, no es el grupo de WhatsApp que tengo con los docentes, no es el grupo de WhatsApp que tengo con los padres, no es el grupo de WhatsApp que tengo con las jerarquías superiores. La notificación electrónica es por un medio electrónico fehaciente, que es
un mail institucional declarado y autorizado por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Eso lo van a encontrar en el artículo 21, inciso D, pero luego se tienen que remitir al artículo 79, donde regula todas estas cuestiones que yo les estoy diciendo. La notificación por WhatsApp tiene que ser un sello que no es notificación fehaciente. Es más fehaciente la notificación por el cuaderno de comunicaciones que la notificación por WhatsApp. El WhatsApp no existe como medio de notificación. Consulta de todos los días en la oficina de asesoramiento legal de ANSAFE. Otro tema importante es la pregunta común de si siguen siendo notificaciones los cuadernos de diarios, digamos, de información a los padres. Sí, son medios de notificación siempre y cuando se devuelvan firmados, porque si es un cuaderno que va y no vuelve, digamos, firmado, no sería un medio de notificación fehaciente. Bueno, yo creo que hasta aquí tenemos un pantallazo muy general de lo que considero importante del procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que este procedimiento administrativo se va a aplicar siempre y cuando no haya una legislación que disponga lo contrario. Ejemplo, lo vuelvo a reiterar, el 3029. Vamos a pasar a la ley de disciplina docente. Y aquí está el por qué tenemos que tener un conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los docentes de la provincia de Santa Fe. Esto es lo que hablaba un poco Rodrigo, un poco Adriana, el 456, el decreto de primaria, el decreto de secundaria, que bueno, sí, están desvirtuados en el tiempo, pero es lo que tenemos a hoy. El digesto, que hablaba Rodrigo, que no lo vamos a tocar hoy, que lo podemos dar en algún taller. Y bueno, toda esta normativa se tiene que saber porque, aparte de derechos, y es fundamental que los trabajadores de la educación tengan derechos, también tienen deberes y obligaciones de acuerdo al cargo que ocupan. Y no pueden ser desconocedores de la ley. Es lo que yo siempre les digo. En la oficina de ANSAFE, donde yo asesoro, sí me pueden decir, y no lo sabía. Pero eso no puede ser una defensa que se pueda hacer, porque por eso están los concursos, por eso están las capacitaciones, por eso están estos talleres para delegados, digamos, y la legislación hay que conocerla, sobre todo en lo que hace al cargo que cada uno ocupa. La 10.290 del año 88 tiene una enumeración, un sinfín, digamos, de cuestiones, pero también lo voy a acotar en algunos artículos. Principalmente en el artículo 4 hace una enumeración taxativa de las causas que originan las sanciones dentro de los establecimientos educacionales. Lo dejo a lectura de cada uno y cada una. Yo voy a tocar el inciso A, que es el incumplimiento de las obligaciones previstas en la reglamentación escolar respectiva, y acá está lo que veníamos hablando, porque el conocimiento de la ley, porque cualquier incumplimiento o de las obligaciones, o de los decretos, o de las circulares que están tan de moda, o de las disposiciones, porque cualquier incumplimiento de una obligación prevista en una reglamentación escolar da posibilidad a la sanción. Después habla de los distintos tipos de sanciones.
Los distintos tipos de sanciones los podemos enumerar, son el apercibimiento, la suspensión, la cesantía y la exoneración. Sabemos que en docencia hay distintas, hay titulares, hay interinos, hay reemplazantes, dentro de los suplentes, interinos y reemplazantes. Las sanciones también son de acuerdo a si el docente es titular o es suplente. La sanción de apercibimiento puede ser aplicada a titulares o suplentes. La sanción de suspensión también, nada más que lo único con los suplentes acota los días. Los invito a leer la ley 10.290. La sanción de apercibimiento, ya dijimos que es para titulares y suplentes. La sanción de cesantía es para titulares y suplentes. A los suplentes los sacará de las listas de escalafón, que después le va a permitir ingresar a la docencia, y la exoneración lo mismo. Con respecto al apercibimiento, que es del único que voy a hablar, porque es una herramienta para el equipo directivo muy importante, y es una consulta muy frecuente. ¿Qué pasa con el apercibimiento? Cuando hay, es un llamado de atención. Entonces, cuando hay una situación que, según el equipo directivo, ante un incumplimiento dentro del establecimiento educacional de un docente, de alguna cuestión que se le haya asignado o de alguna normativa interna, se lo puede sancionar con un apercibimiento. Previa charla, previo consenso, previo hablarlo. Se apercibe. Se puede apercibir por disposición, que es el acto administrativo que tienen facultados los equipos directivos, o por acta, es decir, un acta acuerdo donde el docente es apercibido. Si acá terminó, es decir, si el docente entiende que fue apercibido por algún incumplimiento, va a su legajo y acá terminó este procedimiento. Ahora, si el docente no está de acuerdo con este apercibimiento y va a impugnarlo, o va a revocarlo, o va a manifestar algo en contrario, ya no queda en su legajo, ya se eleva al supervisor, porque estamos hablando que la facultad de apercibir es del director, el apercibido es el docente. Entonces, si el docente no está de acuerdo, no lo puede resolver el equipo directivo, lo tiene que resolver la instancia superior. Entonces, bueno, por ahí yo les pido que, aparte de la normativa, le pido a los delegados apliquen el sentido común. Y ya que conocen el territorio, hablen con las docentes y los directivos, y cuando esto sucedió, terminemos aquí y cerramos el conflicto sin aplicación de tanta normativa. Otra cuestión es saber que todo lo que tiene que ver con suspensión, cesantía y exoneración es con sumario previo. Sí o sí. Los equipos directivos no suspenden, no producen cesantías ni exoneran a ningún personal, ni siquiera en el abandono de servicio. Y es el último punto que voy a tocar de esta ley. El abandono de servicio del artículo 14, que también los invito a que los lean, es cuando un docente se ausenta de un establecimiento escolar sin dar aviso, sin justificar, y se ausenta por más de 3 días. Los equipos directivos no pueden cesarlo. No pueden mandarle una carta documento diciéndole que lo dejan sin trabajo. No. Les van a mandar una carta documento intimándolos a que vuelvan a presentarse a trabajar,
y o que justifiquen las inasistencias. Si esto no ocurre, se elevará a Recursos Humanos del Ministerio de Educación, que será quien iniciará el proceso sumarial para la posterior resolución. Bueno, me parece que hasta acá, con el tema de las sanciones y después lo que podamos ver en los talleres, estamos. El sumario tiene su propio decreto, que no lo vamos a ver hoy porque no tenemos demasiado tiempo. Después sí, vamos a preparar un par de casos para los talleres para que los resuelvan y bueno, participaré de alguna manera para asesorarlos en este tipo de resoluciones. Vamos ahora al Código Civil y Comercial de la Nación, para un tema que preocupa mucho a la docencia santafesina y que es la responsabilidad civil en los establecimientos educacionales. Este código, que es este artículo, perdón, que es el 1767 del código, fue reformado porque en un principio, y de ahí creo que viene el temor de la docencia santafesina, tenía mucho que ver el deber de vigilancia, la culpa, el dolo, dónde estaba el menor, si se encontraba bajo la vigilancia del docente o no. Bueno, esto no es más así, no es más así. Este artículo, que sí es de lectura obligatoria para todos y todas los delegados, y si es posible, toda la docencia, empieza diciendo: responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo, el titular de un establecimiento educativo ya no es el propietario, es el titular. En nuestro caso, en la docencia de Santa Fe, el titular de los establecimientos educativos es el Estado, es el gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación. Responde, no responde la docente, ni la directora, ni la portera, ni la secretaria. El titular responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Entonces, nos tiene que quedar claro. ¿Quién responde? El titular. ¿Quién es el titular? El Estado. Ya vamos a ver cómo responde, ¿no? ¿Cuándo responde? Cuando hay un daño que se causa a un alumno o a un tercero, siempre y cuando en ese momento se halle o deba hallarse, ojo con el deba hallarse, bajo el control de la autoridad escolar. Obviamente vamos a hacer un pantallazo de este artículo, porque este artículo da para hablar toda una clase. Y para que se llenen por ahí de preguntas, pero no se asusten. Por favor, no se asusten porque está resuelto con este artículo. No van a tener ningún tipo de problema, obviamente, si hacemos las cosas bien. Este artículo, ¿qué nos dice? Primero, desaparece la culpa. No hay más culpa en el docente. Pero sí nos aparece la palabra control. ¿En qué momento están los alumnos y alumnas de la comunidad educativa bajo el control? Están en el momento desde que ingresan al establecimiento escolar hasta la salida del establecimiento escolar. O en cualquier actividad extraescolar que realice la escuela y esté debidamente informada al Ministerio de Educación con todos los requisitos
que ustedes saben que tienen mejor que yo. Entonces, en ese momento está bajo el control. Obviamente, la pregunta es, ese control, ¿hasta cuánto antes y hasta cuánto después del ingreso y de la salida del establecimiento escolar? ¿Hasta cuánto antes? Hasta la tolerancia, digamos, de que puede un niño entrar, desde que se abren las puertas del establecimiento, porque no hablamos de que va a haber responsabilidad del Estado en el trayecto de la casa del menor a la escuela. Desde el ingreso, entonces, desde que se abren las puertas de la escuela para que ingrese el niño, y hasta que se abren las puertas de la escuela para que salga el alumnado. También tenemos, porque es consulta típica, el problema del egreso del niño, o la niña, o el alumno, o la alumna, si son adolescentes. Para el egreso va a haber una tolerancia. Siempre se habla de los 15 minutos, pero por ahí los padres se exceden, por lo cual yo comúnmente aconsejo que se haga una nota que se envíe a todos los padres, no con las notas comunes, diciendo el máximo de tolerancia que se va a tener para el retiro de los niños de las escuelas. Yo creo que eso es una manera de que lo podamos solucionar. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, y ya con esto vamos terminando, es el de las escuelas secundarias. Hay dos temas aquí, el tema de la hora libre y el tema de la famosa rata. El tema de la hora libre. Si el padre está notificado fehacientemente, no WhatsApp, de que va a haber una ausencia de un profesor y el adolescente o la adolescente se va a retirar antes o va a entrar más tarde, y eso lo tenemos firmado, desaparece el control y la responsabilidad del establecimiento educacional. Ahora, si eso no está notificado, el control persiste. Eso con las horas libres. Con la famosa rata, el tema está si el alumno entró y se fue, o si el alumno nunca entró. Si el alumno entró y se fue, empezamos a ejercer el control. Si el alumno nunca entró, será responsabilidad de los padres, tutores, encargados o quien esté a cargo de ese menor. El tema está si el alumno alguien lo vio, de los docentes. Y bueno, si alguien lo vio, tienen la obligación de hacerlo entrar. ¿Está? Hay que hacer entrar el alumno a la escuela si lo veo que está en la puerta y se está yendo. ¿Cuál es la obligación del Estado? El de contratar un seguro de responsabilidad civil. El Estado de Santa Fe, la provincia de Santa Fe lo tiene contratado, entran a la página del gobierno y lo van a ver. Está la póliza, está las excepciones, está lo que cubre y está lo que no cubre. Están absolutamente asegurados. ¿Qué asegura este seguro? La indemnidad patrimonial de quienes están a cargo de los alumnos y las alumnas en los establecimientos escolares, de todos los niveles, menos superior y universitario por la edad de los alumnos que allí concurren.